Dios bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por estar aquí en esta hermosa hora y esperamos y confiamos en el Señor que estén todos bien después de haber, ¿verdad?, recibido a lo que fuera la tormenta Isaías. Así que damos gloria a Dios que hoy estamos en su presencia. Le pido disculpas porque no tengo luz, pero tengo la iluminación que espero que me puedan ver. Así que lo más importante es que afinemos nuestros oídos a la poderosa palabra del Señor, lo cual Dios quiere compartir a nuestras vidas en la noche de hoy. Amados hermanos, he titulado este tema, este mensaje, Descubriendo nuestro hombre interior. Y espero que les sea de bendición este mensaje y que puedan estar atentos a la voz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El texto base de este mensaje se encuentra en 2 Corintios, versículo 4, capítulo 16, y el mismo dice de la siguiente manera: leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. Tema del mensaje: descubriendo nuestro hombre interior. Por lo regular, amada iglesia, cuando llega el momento de dificultad, de pérdida o de la prueba, hay una tendencia en el hombre o en el ser humano, y es a desfallecer o a desmayar. Se van drenando las fuerzas, se comienza a perder hasta el ánimo cuando enfrentamos dificultades, pruebas o pérdidas o eventos semejantes. Se pierde el ánimo y hasta las ganas de seguir hacia adelante. Es como si todo se hubiera acabado. Y esta experiencia, amados hermanos, la podemos ver en el libro de Job. Veamos lo que dice Job, verso 33, capítulo 33, verso 21. Su carne desfallece. Y cuando habla de su carne, está hablando de su humanidad. Y aquí dice que su humanidad desfallece, se decae, de manera que no se ve. Y sus huesos, que antes no se veían, comienzan a aparecer. Así que vemos cómo la palabra de Dios describe el estado del ser humano cuando enfrenta algo que lo lleva a decaer o a desmayar o a desfallecer. Vemos el estado en que se comienza a presentar esa vida, esa humanidad. Comienza a deteriorarse, a desgastarse a causa de la crisis o la eventualidad que comienza a enfrentar. Pero también fue el sentir que tuvo Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 8, verso 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Él está describiendo algo que él está sintiendo y es dolor. A causa de ese dolor que el profeta Jeremías estaba enfrentando, él dice que mi corazón comenzaba a desfallecer en él, comenzaba a decaer en él, comenzaba el desánimo a abrumar la vida de Jeremías. Ambos hombres de Dios, tanto Job como Jeremías, atravesaron momentos de mucho dolor y mucha crisis a nivel personal, según estudiamos la palabra del Señor. Pero también familiar. Job perdió todos sus hijos y sus bienes también. Jeremías fue un profeta de Dios, pero no fue un profeta popular en su tiempo. Sufrió la oposición, pero también sufrió la violencia que vino como consecuencia de la oposición a causa de cumplir la misión de denunciar el pecado de su propio pueblo. Este hombre, Jeremías, era un hombre muy sensible, ya que la misma palabra de Dios establece que él amaba a su gente. Y esta sensibilidad se convirtió en una lucha interior, porque era a ellos a los cuales Dios le estaba enviando a predicar o a denunciar su pecado, a su propio pueblo.
Así que en Jeremías se comenzó a desatar una lucha interior por hablar a su pueblo acerca de lo que Dios decía. Pero llegó un momento que Jeremías como que estaba luchando por no hablarle a su pueblo de parte de Dios. Y veamos lo que dice Jeremías 20, capítulo 9, y ahí lo vamos a entender mucho mejor. Y dice así, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Así que Jeremías estaba aquí en una batalla, en una lucha, en donde Dios lo mandaba a hablarle a su pueblo, pero él resistía a hablar a su pueblo. Y sigue diciendo el texto, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que vemos la experiencia que nos comparte Jeremías a través de la palabra de Dios y cómo él desfallecía a causa de la lucha interior que había en su corazón. Amado hermano, en cuántas ocasiones usted y yo nos hemos encontrado en la misma posición de Job, sufriendo la experiencia de la pérdida, sufriendo la experiencia y el dolor de perder a personas que son llegadas a nosotros. Pero en cuántas ocasiones nos hemos encontrado en la misma posición de Jeremías, en donde nuestra alma ha querido desfallecer o desmayar y no levantarnos más, debido a que no encontramos las fuerzas para continuar. ¿En cuántas ocasiones usted podía enumerar que se puede identificar con la posición de Job o Jeremías? Jesús, conociendo muy bien la parte vulnerable de sus discípulos, al igual que la nuestra, y esta es la vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad, amado hermano, estriba en el manejo de nuestras emociones. Él les ayuda dándoles el método efectivo para vencer por medio de nuestra fe y no llegar a desfallecer o desmayar. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 18, el versículo 1 de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Así que vemos que la oración en el hombre interior, o sea, en el espíritu, es el método efectivo de parte de Dios en contra de todo sentimiento y puede ser amargo o de frustración que podamos sentir. La oración, Jesucristo la establece como el método que puede controlar y establecer nuestros sentimientos o frustraciones. Lucas 18, capítulo 7 al 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Así que la pregunta establece que es un hecho la respuesta a la oración a los que claman a Él de día y de noche. Sigue diciendo el texto, se tardará en responderles. El verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lamentablemente, puede que nos hayamos acostumbrado a ser más emocionales que espirituales. Puede que haya esa costumbre en la vida del creyente, aunque no sea en general. Y esta es la pregunta que Jesús hace en el verso 8, cuando él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En condición, ¿en qué condición estará viviendo el ser humano? ¿Cuál será la condición del ser humano cuando venga el Hijo del Hombre? Y aún más, la mujer
o el hombre de Dios. ¿En qué condiciones espiritualmente hablando Jesús encontrará a sus hijos? O mejor dicho, encontrará a su pueblo, a sus redimidos. ¿Será en su carnalidad? ¿Encontrará a su pueblo, aquellos por los cuales él dio su vida en la cruz del Calvario, viviendo en su carne, apartándose así de su vida espiritual? ¿O será bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios? Surgen conflictos, crisis, noticias desagradables, entre otras semejantes. ¿Cómo actuamos ante estas cosas que enfrentamos? ¿Cuál es nuestra respuesta a las crisis que enfrentamos? ¿Cuál es nuestra respuesta a los conflictos que enfrentamos? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra respuesta a las eventualidades que nos enfrentamos que no son de nuestro agrado? ¿Cómo actuamos? Por lo regular, es la parte emocional por la cual respondemos, amados hermanos. Por lo regular, cuando enfrentamos crisis, situaciones inesperadas, surge nuestra parte emocional como una respuesta inmediata. Y puede que sin darnos cuenta, nos hemos hecho dependientes del aspecto emocional y no del espiritual. Pero ¿de qué nos hemos hecho dependientes si entonces recurrimos a la parte emocional? ¿De qué? Vamos a ver la raíz de nuestra parte emocional. La respuesta es del barro. Si respondemos emocionalmente, nos estamos haciendo dependientes del barro, que es la parte exterior del hombre, que es su carne. Es en donde están arraigadas las emociones y sentimientos del hombre. Es por eso que Pablo establece que el ser exterior se va desgastando, obviamente, porque es barro. Y la palabra establece, y al polvo volverá. O sea, se va a desgastar tal y como la palabra de Dios lo establece, con el fin de que no dependamos de esta humanidad, sino del poder de Dios. Es por eso que 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y quién mejor, amada iglesia, que el apóstol Pablo para citar este texto que acabamos de leer? Quien en su carne, en su humanidad, tuvo que vivir grandes retos y desafíos. El apóstol Pablo tuvo que sufrir en carne propia muchos acontecimientos que la misma palabra nos los ilustra. Sin embargo, la respuesta de él no fue emocional. No fue en su carne que respondió. Así que veamos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 8. Que estamos atribulados en todo. Hay muchas cosas que producen en nosotros tribulación. Y el apóstol Pablo está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No estoy respondiendo a la tribulación con angustia. En apuros, mas no desesperado. Puedo enfrentar situaciones que me pongan en un apuro, pero no me voy a desesperar. Dice el verso 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, la vida espiritual, recuerde que el apóstol Pablo dijo que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo no respondió conforme a su humanidad ni a sus emociones,
sino conforme a la vida que él había cultivado en el ser interior, o sea, su relación con Dios. El apóstol Pablo descubrió la vida en el hombre interior, que es la vida en la fe del Hijo de Dios. La vida espiritual en donde él era fortalecido para enfrentar todas las situaciones que muy claramente la palabra de Dios describe. Y cada una de ellas él las tuvo que vivir en carne propia. Pero en todas ellas, como dice el texto, la vida de Jesús era manifestada en su cuerpo. Dios, amada iglesia, está llamando a su pueblo e iglesia a vivir la vida en el Espíritu. Y el verso de 2 de Corintios 4:11 así lo afirma. Cuando dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Así que nosotros morimos a nuestra vida carnal y humana para que la vida de Jesús se manifieste, se pueda manifestar en nuestros cuerpos mortales. O sea, la vida de Jesús es donde yo cultivo mi vida espiritual, en mi fe en Él. Así que yo comienzo a manifestar mi vida en Cristo cuando cultivo mi vida espiritual, basado en lo que Dios me enseña en su palabra. El texto de 2 de Corintios 4:16, la parte baja, dice lo siguiente. El interior, hablando del hombre, no obstante, se renueva de día en día. La palabra renovar es la manera nueva, escuche bien, es la manera nueva en que tú respondes a las cosas. O sea, ahora en Cristo, en mi vida espiritual en Él, ya yo no respondo conforme a mi humanidad. Por eso el apóstol Pablo bien claro describe cómo fue que él respondió a los apuros, a las persecuciones y a todas las circunstancias que tuvo que enfrentar. Porque fue renovándose. Y ahora él comenzaba a responder de una manera nueva a sus realidades. Así que renovar es la manera nueva en que tú respondes a las cosas. Y en cuanto a esto, la palabra de Dios nos guía y nos da mucha luz hacia el hecho de renovar el espíritu de nuestra mente. Veamos lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entiendo, amado hermano, por la palabra de Dios, que nuestra manera de pensar tiene que ser renovada en Cristo Jesús. Si podemos ser honestos con nuestra verdad, podríamos ver cómo pensábamos antes de llegar al Señor y por consiguiente cómo vivíamos. Y encontraremos que para nada vivíamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por lo tanto, amado hermano, ahora como hijos e hijas de Dios, es necesario que nuestro entendimiento se renueve por la razón de que este entendimiento estaba entenebrecido. Y el medio para que sea renovado, amado hermano, es el conocimiento de la palabra de Dios. Es la enseñanza bíblica a nuestra vida. Esta va a enriquecer nuestra vida espiritual. Es un deber, amado hermano, renovar la acción del pensamiento. Muchas veces a los que nos conduce el pensamiento es a la reacción. Enfrentamos una situación, vivimos un momento difícil y muchas veces la manera de responder a ese momento o a esa crisis no es una decisión pensada, sino es una reacción emocional. La acción es cómo respondemos ante los comentarios, acciones de los demás, pero también cómo respondemos a sus imperfecciones.
Si respondemos emocionalmente, amado hermano, vamos a responder con ira, con contienda, ofensivamente y de una manera inapropiada, en donde no faltará el pecado ante el evento que podamos enfrentar. Es por eso, amada iglesia, que el apóstol Pablo enfatiza en que vivamos la vida en el Espíritu, en que seamos renovados el espíritu de nuestra mente. Y miren lo que dice Efesios, versículo 4, capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que hay que sufrir unos cambios. Y la palabra despojaos me sugiere que es una acción continua. Es un verbo. Así que es una acción continua donde yo debo estar despojándome de ese viejo hombre, que obviamente la palabra dice que está acostumbrado a obrar mal. Eso es lo que implica la palabra viciado. Si evaluamos, amado hermano, seriamente cómo vivimos y pensamos, nos daremos cuenta que puede que nuestro mayor enfoque en lo que concierne a nuestra vida sea nuestra vida exterior y no la vida espiritual. Puede que nos estemos enfocando más en cómo nos vemos físicamente, cómo luce nuestra ropa o cómo luce nuestra vivienda. Pero nuestra reflexión como hijos de Dios debería ser que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no en el aspecto exterior, sino en el interior. Tanto usted como yo, la Biblia establece que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero claramente podemos entender que esto no se refiere a nuestro exterior, porque ya que la misma Biblia establece que Dios es espíritu. Por lo cual es nuestra responsabilidad, amado hermano, renovarnos día a día en el ser interior. O sea, buscar cada día reflejar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. ¿Me escucho bien? Buscar cada día reflejar en nuestras vidas, la imagen y semejanza de Dios. Reflejar su amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que está dispuesto a acercarse al menesteroso, al desvalido, al adicto, aquel que se encuentra en una condición de necesidad. Ese amor, dice la palabra que el apóstol Pablo decía que ese amor lo constriñe, lo impulsaba. El amor de Dios es así. Tan es así que, como explicaba la hermana Katy, dio su vida en una cruz por nosotros. Que reflejemos cada día su justicia, que seamos justos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar, porque muchas veces juzgamos de una manera egoísta y la misma palabra establece que juzguemos con justo juicio, que seamos justos en practicar, que seamos ávidos, mejor dicho, en practicar la misericordia de Dios. Muchas veces tenemos dificultad en perdonar, pero la Biblia nos dice que fuimos perdonados por el amor del Señor. Ahí usted aplica misericordia cuando perdona. Que podamos ser compasivos, amados hermanos. Hay mucho dolor en esta tierra y sigue aumentando cada día más. ¿Cómo usted y yo estamos respondiendo al dolor que estamos viendo ante nuestros ojos? ¿Estamos mostrando compasión o estamos muy cómodos en nuestros estilos de vida? Que reflejemos su bondad, que estemos dispuestos a extender la mano a los necesitados. Y puede que los necesitados estén dentro de nosotros, pero no nos estamos dando cuenta. Que podamos ser humildes, que podamos reconocer cuando fallamos
y que no nos justifiquemos ni asumemos actitudes, sino que digamos, Señor, perdona. Que reflejemos su integridad. Y así reflejaremos la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo lo hacemos, amada iglesia? Miren lo que dice el Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué excelente texto. Porque este hombre estaba reconociendo que representaba a Dios en su vida. Él decía que era mi roca, la roca de mi corazón, donde mi corazón pueda hallar estabilidad. Pero también él decía que era mi porción. Dios es mi porción para siempre. ¿De quién dependo? Siempre será Dios. El salmista David explica con mucha claridad que el hombre exterior se va a desgastar. Cuando dice mi corazón desfallece. Y esto es obvio, porque naturalmente tanto usted como yo sabemos que cada uno de nosotros, por más que se esfuerce en verse joven, algún día va a envejecer. O sea, no se va a ver tan joven. Eso es una ley natural, amado hermano. Pero David menciona que la roca de su corazón y su porción es Dios para siempre. Por lo cual la renovación del hombre interior es todo lo concerniente a nuestra relación con Dios. La renovación de día a día es todo lo concerniente a nuestra relación con Dios y eso implica nuestra vida de oración. ¿En cuántos momentos de su vida la oración ha sido el vehículo para usted ser libre de algo que lo atormentaba? Para usted perdonar o para usted hallar una respuesta a sus propios conflictos. ¿Cuántas veces la oración le ha bendecido de esta manera? O para usted encontrar la fortaleza que tanto necesitaba en momentos de dificultad. O para entonces usted también encontrar aliento por medio de hablar con su Padre. Así que la oración enriquece nuestro ser interior y es lo que nos sostiene, amados hermanos, y la enseñanza, obviamente, de la palabra del Señor. ¿Cómo aplicamos lo que estamos recibiendo de parte de Dios? De esa manera usted renueva su ser interior día en día, practicando la oración, siendo un hombre diligente en estudiar la palabra del Señor y siendo un hombre o una mujer de Dios que adora a Dios en espíritu y en verdad. El efecto de esta relación con Dios, amado hermano, será que comenzaremos a vivir de acuerdo a Él y esto nos ayudará a una renovación de día en día en nuestro ser interior, o sea, de nuestra vida espiritual. Y es donde somos fortalecidos para poder vivir efectivamente la vida exterior. Si usted vive y cultiva una vida interior, una vida espiritual con Dios, usted va a ver que su vida espiritual va a ser efectiva, va a ser buena. Bodhi Baucham dijo lo siguiente: la iglesia moderna está produciendo gente apasionada que amaron a Jesús, pero no le conocieron. Amaron a Jesús, pero no le conocieron. Mientras descuidemos nuestro ser interior, que como hemos estudiado en este mensaje por la palabra del Señor, se refiere a nuestra vida espiritual, o sea, a nuestra relación con Dios. Si descuidamos eso, mientras más la descuidemos, amados hermanos, seremos vulnerables a la realidad del ser exterior. Si descuidamos nuestro ser interior, que es nuestra relación con Dios, seremos vulnerables a la realidad de nuestro ser exterior, o sea, a su incapacidad de ser efectivos en poder vivir de manera saludable. Es solo por medio de la vida en el Espíritu
que podemos escuchar a Dios y a su poderosa palabra, ya que la misma palabra establece que la palabra del Señor, nuestra carne, no la puede discernir, sino su espíritu la puede discernir cuando el espíritu se la revela. Efesios 3:16 dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios les bendiga, amado hermano. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Así que tengamos un momento de oración. Padre celestial y Padre bueno, te damos gloria y honra a ti. Gracias, Dios, porque en tu palabra, Señor, tú nos revelas lo importante de cultivar una vida en el Espíritu Santo de Dios, siendo dirigidos por su palabra, siendo dirigidos por Él, a mantener una relación contigo, Padre Celestial, diariamente. De esta manera, Señor, solamente de esta manera, tu palabra dice que seremos renovados día a día, aunque nuestro ser exterior se vaya desgastando. Por lo cual, Padre, ahí vemos la importancia de lo que tú entonces quieres que sea nuestro enfoque. No es nuestra vida exterior, porque ella se va a desgastar, sino la vida espiritual que se renueva día a día, y es la que entonces tendremos contigo una vez estemos en el reino de los cielos. Bendice a tu iglesia, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos, Señor, y continúa guiándonos, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos.